Gracias por invitarnos. Vamos a hablar cómo nada tiene sentido en la evolución si no es a la luz de los parásitos. Esto es Hesse, o Hesia. Es una región del sur de Alemania. Y aunque la humanidad lleva viviendo alrededor de Hesia, o cerca de Hesia, literalmente miles y miles de años, en la actualidad un 40% de Hesia se encuentra cubierta por vegetación. Son 9.000 kilómetros cuadrados de bosques que cumplen con todos los requisitos y los tópicos de lo que cabríamos esperar de los bosques de la Europa central. Son oscuros, con árboles viejos y retorcidos, y con criaturas que no se dejan ver. Y no es casualidad, pues es en Hesia donde nacieron los famosos hermanos Grimm, y probablemente se inspiraron en estos bosques para crear parte de sus cuentos. Es que Caperucita Roja probablemente corría por estos bosques, como también Hansel y Gretel, Juan sin miedo, Blancanieves o la Cenicienta. Todos cuentos mucho más crueles y oscuros de cómo nos han llegado, donde cada personaje corría riesgo de ser engañado, manipulado o devorado en todo momento, pero donde todo estaba rodeado de magia y de misterio. Y es en los bosques de Hesia donde encontramos estas pequeñas hormigas, Thetnothorax nilanderi. Estas hormigas son pequeñitas, muy agresivas y viven en los trozos de corteza de los árboles que encontramos por el suelo. Sus colonias, de algo menos de 300 individuos, también se pueden encontrar en las bellotas caídas, dentro de ellas. Cuando salen a explorar, salen en parejas, de forma que la hormiga que va delante va enseñando el camino y el lugar a la que sigue. Y esto es una forma de enseñanza activa y es una absoluta rareza en la naturaleza, como también lo era hace muy poquitas generaciones también en nuestra especie y en nuestra cultura. Cuando salen a explorar, obviamente, lo hacen para buscar alimento, y ese alimento lo usan para alimentar a sus crías, a sus larvas. Pero a veces tienen la mala suerte de encontrar alimento que está contaminado con las heces de pájaros carpinteros. Y es que algunos pájaros carpinteros de la región poseen en su intestino una tenia llamada Anomothenia brevis. Cuando las hormigas alimentan a sus larvas, a sus pequeñas larvas, con estos alimentos contaminados, los huevos de la tenia van a cambiar a esas futuras hormigas para siempre. Y es que como si fuese una situación o parte de un cuento de los hermanos Grimm, estas hormigas van a disfrutar de una vida que en apariencia es fantástica, pero solo lo es superficialmente, pues en realidad esconde una terrible, terrible maldición. Cuando se desarrollan, son más pálidas que el resto y aparentemente no envejecen nunca, mientras que las hormigas no infectadas, viven cerca de 2 semanas, como mucho un par de meses. Las hormigas pálidas se cree que podrían vivir hasta 20 años. Y no solamente viven muchísimo tiempo y no envejecen, sino que además no trabajan, no dan un palo al agua. Son las otras hormigas las que las limpian, las alimentan, las cuidan, las transportan, reciben más atención que la propia reina de la colonia. Y podréis preguntaros ahora, entonces, ¿cuál es esa maldición? Si parece fantástico todo. Son 2 las maldiciones. La primera de ellas es social. Y es que esta carga de trabajo extra que se llevan las hormigas no infectadas, puesto que las pálidas no trabajan, es lo que se cree que lleva a las hormigas sanas a morir mucho tiempo antes de lo que deberían. Pero hay otra maldición, y esa es la verdaderamente importante, pues revela al auténtico protagonista de la colonia. Y es que cuando los investigadores descubrieron este ciclo de vida solamente hace un par de años, se quedaron fascinados cómo al levantar los trozos de corteza de árbol, las hormigas, como era de esperar, huían despavoridas. Si alguna vez habéis hecho esto, veréis que las hormigas corren como locas, agarran a sus larvas y las llevan a un lugar seguro. Pero las hormigas pálidas se quedaban quietas. Ahora imaginad un pájaro carpintero levantando estos trozos de corteza de árbol y observando la colonia de hormigas con esa mirada inquisitiva que tienen.
Las hormigas sanas van a correr como locas, van a salvar a las larvas, pero las hormigas pálidas se van a quedar ahí quietas, como si no les importase la presencia del pájaro y como si estuviesen esperando que se cierre el ciclo de vida del parásito, su fatal destino, que el pájaro carpintero se las coma. Y es que como si fuese la moraleja cruel de un cuento de los hermanos Grimm, el parásito regala algo fantástico a las hormigas. Las hace vivir por muchísimo tiempo y aparentemente no envejecen. Pero el pago es terrible. Es la vida de sus compañeras y eventualmente que a ellas se las coma un pájaro carpintero. ¿Cómo podemos explicar algo como esto? ¿Cuán común es esto en la naturaleza? Creo que para entenderlo es bueno que nos alejemos de la perspectiva desde la cual solemos observar a los parásitos. Y es que normalmente cuando pensamos en parásitos nos vienen a la mente monstruos terribles, muy simplificados, con forma quizás de gusano, que viven en lugares extremadamente exóticos con los que solo unos pocos individuos con muy mala suerte entran en contacto. Ya sabéis cómo funciona. Alguien se desplaza a un lugar exótico, como puede ser el espacio exterior en las películas, no toma las medidas o las precauciones adecuadas y ¡pam!, infección parasitaria. Esto es muy útil y es bueno que pensemos de esta forma si al viajar queremos estar sanos, pero la realidad es mucho más compleja y más profunda que esto. Hay por ahí algunos estudios donde se han estudiado ecosistemas acuáticos y se han identificado como parásitas un 40% de las especies. Si pensamos en la famosa pirámide trófica con los productores primarios en la base, los herbívoros encima de estos y los carnívoros en la cumbre, se dice que si añadimos los parásitos a la ecuación, la pirámide trófica deja de tener sentido o se invierte totalmente. Pues los parásitos tienen como objetivo y se alimentan de los animales que están más arriba de la pirámide trófica, pero utilizan a los que están en las capas inferiores para llegar a los de arriba. Y si esto os parece mucho, pensad en la cantidad de parásitos que existen realmente en la naturaleza. Si pensamos en los artrópodos parásitos, los helmintos parásitos, los protozoos parásitos, las bacterias parásitas, los hongos parásitos, las plantas parásitas, los virus. Los parásitos no son la excepción en este planeta, no son la rareza. La rareza lo somos nosotros. Y sí es verdad que hay algunos parásitos que son monstruos simplificados. Este es el spoiler que habéis visto antes. Un ejemplo de esto son las moscas parásitas de los murciélagos. No tienen ojos, no tienen alas, son moscas. Pero su aspecto y su comportamiento recuerda a las arañas. Son muchas especies y algunas de ellas sí que poseen alas, pero se las arrancan en cuanto tienen la oportunidad de agarrarse a un murciélago en el que van a quedar aferradas todo el tiempo posible chupando sangre. Konrad Lorenz, el famoso etólogo, decía que los parásitos son tan desagradables como simplificados. Y parte de razón tenía. Pero hay otra forma, otra perspectiva desde la cual podemos observar a los parásitos, y es como organismos que difuminan las fronteras entre organismos. Y es que si observamos a los parásitos desde una perspectiva muy, muy amplia, tan amplia que incluya a la evolucionista, cuando pensamos en una mosca parásita de los murciélagos, si esa mosca parásita de los murciélagos no tiene alas ni ojos de mosca, es porque tiene alas y ojos de murciélago. ¿Sí? Y es que nada tiene sentido en la evolución si no es a la luz de los parásitos, porque este es un planeta de parásitos. Los parásitos, cuando están bien y cuanto mejor adaptados están a un hospedador, más y mejor son capaces de hacer uso del cuerpo del hospedador, llegando a un punto en el que deja de tener sentido preguntarse si el origen de un comportamiento está en el hospedador o en el parásito, pues ambos forman parte de un nuevo sistema. Quizás uno de los aspectos más
interesantes en lo que respecta a esta apropiación del cuerpo de los parásitos, del cuerpo de los hospedadores por parte de los parásitos, es la forma en la que los parásitos son capaces en ocasiones de extender su fenotipo al comportamiento del hospedador. Y es que hay momentos o situaciones en las que el comportamiento del hospedador también es parte del parásito. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿La de arriba? De abajo. La de abajo. Sí. Leucocloridium es un género de parásitos del cual existen como unas 12 especies que parasita a pájaros. Los huevos del parásito salen al exterior con las heces del pájaro, caen al suelo y para que el ciclo continúe tienen que ser comidos por un caracol. ¿Sí? En los últimos circulitos de la concha de los caracoles tienen el órgano digestivo que se llama hepatopáncreas. Las larvas de parásitos se van a multiplicar en el hepatopáncreas activamente. Una vez que ya están formadas las que son infectantes para el pájaro, salen del hepatopáncreas, migran hacia los tentáculos del caracol, ¿lo veis ahí colorido? Eso no es parte del caracol, es parte de este nuevo sistema que ha dicho Tai, parásito-caracol. Son los sacos de cría del parásito que pasan a los tentáculos del caracol. El caracol sigue viendo, no por esto pierde la vista, está parasitado. Y como veis, esos sacos de cría pulsan dentro de los tentáculos del caracol, con el objetivo, digamos, entre comillas, de atraer a los pájaros que van a ser los siguientes hospedadores en el ciclo biológico. Llegado un momento cuando uno de estos pájaros, ya sea un córvido, un arrendajo o un gorrión, se queda mirando en éxtasis a este tentáculos que se han convertido en unas maravillosas orugas coloridas y a estos caracoles que lejos de estar en el suelo ascienden por los tallos de hierba y literalmente se exhiben, como diciendo a los pájaros, aquí estoy, venid a por mí. Cuando uno de estos pájaros roza, ¡ay! Yo sí que he rozado. Cuando uno de estos pájaros roza los tentáculos del caracol, esos sacos de cría se desprenden y caen al suelo. Y no son sino dos orugas coloridas sumamente apetitosas que los pájaros se comen, con lo que el ciclo biológico del parásito se cierra. Sí, es uno de los ejemplos más fascinantes, más llamativos. Estos parásitos los tenemos en España. Uno no ve lo que no conoce. Pero ya os aseguro que muchos de mis alumnos, a los que he explicado este y otros muchos temas, me han mandado fotos de Leucocloridium, porque se ve en la naturaleza, existe. Sí. Otro ejemplo que a mí me encanta es el Myrmeconema neotropicum. Este es un parásito muy chiquitito, un nematode. Los nematodes son lo que llamamos gusanos redondos y es tan chiquitito que vive en el abdomen de las hormigas. Dentro del abdomen de las hormigas se forman los machos y las hembras se enamoran, las hembras ponen huevos y los huevos se quedan en el abdomen de esta hormiga, que es la llamada hormiga tortuga. Aquí vemos una hormiga, Cephalotes atratus allí, atratus quiere decir negra, una hormiga normal no parasitada. Hasta el nombre específico hace alusión a que son hormigas negras. A medida que esos parásitos, esos nematodes que tienen el abdomen van madurando, el abdomen de la hormiga va creciendo prodigiosamente con respecto al resto del cuerpo y se va cargando de huevos que ya son infectivos. Y lo más pasmoso es que no solo el abdomen crece, sino que su coloración cambia. ¿Ves la hormiga parasitada ahí en medio? Que tiene el abdomen totalmente rojo. No solamente lo tiene rojo, sino que lo agita, lo mueve, se exhibe. Deja de tener miedo al peligro, va a lugares abiertos, sube a las partes altas de las plantas. También como buscando que un pájaro se la coma, y así suele suceder. Cuando el pájaro roza a la hormiga, el abdomen se desprende y se convierte en un fruto más de los que existen en el bosque donde viven. De modo que el pájaro se lo come. Es un caso famoso de mimetismo. La hormiga se ha mimetizado en un fruto del bosque para que el ciclo se cierre. ¿Cuántos millones de años habrán hecho falta para llegar hasta esto? Es que esto para adelante o para atrás, ¿está ahí? ¿Está ahí? El de abajo, el de abajo. El de abajo, no me va. No, no tan abajo, el de en medio. Ah, no me quiere. Ahí. Ay. Ok. La fama de estas hormigas tortuga viene por ser víctimas del hongo Ophiocordyceps. Puede que todos hayáis oído hablar o hayáis visto la serie basada en el videojuego The Last of Us. Plantea un apocalipsis zombie en el que
un hongo Cordyceps ha conseguido infectar el cerebro humano y ha convertido a los infectados en zombies muy, muy agresivos. En la realidad, si Cordyceps lograse mutar y infectarnos, probablemente no ocuparía nuestro cerebro y los zombies lo más que harían sería subir a lo más alto de los semáforos, agarrarse con mucha fuerza y morir. Y esto es más o menos lo que hacen las hormigas infectadas con Cordyceps, porque 2 días después de quedar infectadas con las esporas de uno de estos hongos, bajarán del árbol en el que viven y buscarán un lugar adecuado en temperatura y humedad, no para la hormiga, sino para este nuevo sistema que es la hormiga y el hongo. Normalmente buscan la cara inferior de una hoja y se agarran con fuerza al nervio central de la hoja. Allí quedan aferradas y se dejan morir. Una vez ocurre esto, el hongo consume todos los órganos de su cuerpo y emerge a través de la cabeza. Las esporas se sueltan, se liberan y crean un área de muerte en el suelo, por la cual cada insecto que pase tendrá una alta probabilidad de quedar infectado. Algo sumamente interesante que se descubrió después de la publicación de dicho videojuego es que Cordyceps no ocupa con sus filamentos el cerebro, la cabeza de estas hormigas. Lo que ocupa son los músculos de estas hormigas. Esto ha llevado a algunos divulgadores de la talla de Ed Yong a afirmar que estas hormigas quedan presas dentro de su propio cuerpo mientras el hongo controla su cuerpo. Podría ser así, pero lo cierto es que afirmar que Cordyceps no tiene efecto sobre la cognición de las hormigas es muy aventurado. Nosotros realmente no sabemos qué pasa en esas pequeñas mentes. Especialmente aventurado teniendo en cuenta los efectos que los hongos tienen en la cognición humana y en la conciencia humana sin necesidad de que sus filamentos crezcan dentro de nuestras cabezas, ¿verdad? Este es un ejemplo sorprendente con un bonito ciclo de vida y es un hongo el que lo provoca. Pero ahora comenzamos a entender que la naturaleza del parásito no parece ser muy importante aquí, pues hay muchas formas por las cuales los hospedadores pueden ver modificado su comportamiento debido a un parásito. Ahora vamos a ver otros ejemplos, como pueden ser el mintos, protozoos, bacterias o virus. ¿Cuál es? Ahí está. Dicrocelium dendriticum, lo veis aquí a mano izquierda. Son parásitos hermafroditas, a la vez machos y hembras, lo cual está genial, que viven en los canalículos biliares del rumiante, generalmente animales herbívoros y ocasionalmente en el hombre. Si bien deben ser conocidos desde antiguo, porque si recordáis, los augures de la antigua Grecia practicaban la aurospicina, es decir, sacrificaban a un animal antes de emprender una batalla o de hacer alguna hazaña, lo sacrificaban y lo que examinaban para ver qué podía suceder en el futuro era el hígado. Si en el hígado encontraban parásito o alguna alteración, podían encontrar perfectamente dicrocelio, fasciola hepática, hidatidosis. Muchos parásitos prefieren el hígado porque es un órgano muy rico en alimentos, entonces aquella batalla iba a ser una catástrofe y generalmente desaconsejaban que se hiciera. Pese a que dicrocelium se conocía desde muy antiguo, pues es obvio que lo encontraron en esas infecciones que hacían hepáticas. Su ciclo de vida tardó mucho tiempo en desvelarse por 2 circunstancias. Primero, porque es un pelín complejo y segundo, porque es un ciclo terrestre cuando la mayoría de las duelas que afectan a los seres humanos y a los mamíferos tienen ciclos de vida acuáticos. Fijaros que el parásito adulto puede estar en las vías biliares de un herbívoro, por ejemplo en esa vaca, o accidentalmente también puede parasitar al hombre. Los huevos caen al exterior con las heces, es un parásito que tiene unos huevos sumamente resistentes a la desecación y el ciclo va a continuar cuando son ingeridos por un caracol. El caracol, en España, de los géneros Helicela cebrina generalmente, en España hay mucho dicrocelium, son caracoles de sitios calizos. El caracol toma los huevos y entonces se infecta. Y en el hepatopáncreas del caracol, que ya he dicho que es la glándula digestiva donde hay más nutrientes, el parásito se va a multiplicar asexualmente para formar muchas más fases larvarias. Esta fase larvaria la va a arrojar el caracol al exterior envueltas en una bola de mucus.
Esa bola de muco la echa por el orificio respiratorio, por el neumostoma, cae al suelo. Y entonces en España, en otros países hay otro género, en España las hormigas del género Formica, por ejemplo Formica fusca, van a seguir los rastros brillantes que dejan los caracoles cuando caminan, buscando esas bolas de muco. Son hormigas que tienen un olfato prodigioso. Las están investigando en Francia para detectar el cáncer, imaginaros. Van siguiendo ese rastro y se devoran las bolas de muco. Y lo que hacen es infectarse. Y aquí el cambio de comportamiento se va a producir en las hormigas. Estas hormigas que están infectadas y que van a transmitir la infección a los mamíferos no van a tener el comportamiento normal de sus compañeras. No van a estar mucho rato al sol, porque el sol sería nocivo para la forma del parásito que tienen dentro. Ya son, como antes decía Tai, son un nuevo sistema. No es una hormiga, es un sistema hormiga más parásito. Es una simbiosis, una vida en común. Esas hormigas que están infectadas, cuando las demás se retiran al hormiguero, ellas ascienden hacia la parte más alta de los tallos de hierba y se quedan allí, colgadas, inmóviles, desconociendo que están a la espera de que venga un animal herbívoro. Los herbívoros suelen pastar alto si hay la posibilidad, porque la hierba es más blandita. Venga un animal herbívoro, se las coma y con ello cerrar el ciclo biológico. Es un ciclo biológico complejo. Curiosamente tardó mucho tiempo en descubrirse, pero los pastores ya lo conocían. Los pastores antiguos, los de mi época más o menos, no, ya un poco viejecillos, ya lo conocían. Hablabas con ellos y decía, ¿qué busca usted? Hormigas tontas, y sabían perfectamente dónde están las hormigas tontas y cómo se transmite el gusarapo chico, que es como los matarifes llaman a Dicorcelium de forma cariñosa, porque es muy, muy común. Las arañas, párate. Sí. Entre las arañas del género Cyclosa, como puede ser Cyclosa argenteoalba, encontramos arañas que fabrican distintos tipos de tela con distintas funciones, para cazar, para descansar, para mudar. Recientemente se ha descubierto una especie de araña ciclosa que fabrica arañas de mentira, con su tela, que las agitan, aparentemente con la función de engañar a las aves que cazan arañas. De forma que se llevan la araña de mentira y la araña titiritera queda perfectamente bien. Pues bien, hay una especie de avispas parasitoides, Reclinervelus nielseni, que coloca una larva encima de estas arañas. Una vez la larva está encima de la araña, la larva toma el control. Entonces, este nuevo sistema, araña y larva, de avispa parasitoide, destruye la tela de araña anterior, pero refuerza algunos de los hilos, haciéndolos mucho más gruesos, hasta 40 veces más resistentes. Y al ser más gruesos, también reflejan mejor la luz ultravioleta. Y ya ningún ave o insecto va a chocar con esa tela. Esa tela ya no sirve para una araña. Entonces, este nuevo sistema araña-larva de avispa parasitoide se desplaza al centro de esta nueva y preciosa tela, muy brillante, y en el centro, la larva de la avispa se come a la araña. Una vez se ha comido a la araña, forma un capullo y allí se desarrolla como una avispa adulta, tranquilamente y sin peligro alguno. ¿Qué me toca? Esto es también una avispa muy mala. Os daréis cuenta que el mundo de los artrópodos es terrorífico. Deben vivir aterrorizados todo el día pensando qué les puede suceder. Fijaros, cuando esta avispoide o avispa fue descubierta, y fue en el año 1802, que ya ha llovido desde entonces, el investigador que la describió y se dio perfectamente cuenta de cuál era su ciclo de vida, la llamó Dinocampus coccinelle. Dino es el mismo prefijo de dinosaurio, quiere decir terrible. O sea que el nombre viene a decir terrible bicho del campo para las coccinelidas, que son las mariquitas. Y después añadió entre paréntesis Ladybug Killer, o sea, asesino de mariquitas. Aquí está la pobre mariquita y no sabe lo que le viene encima. Y lo que le viene encima es una avispa o avispoide que le va a inyectar con el ovopositor uno o varios huevos dentro de la cavidad corporal.
Si la primera larva que sale dentro, en el interior de la mariquita, la primera larva que sale de la avispa va a acabar con sus hermanas si nacen, ¿no? Es decir, solamente se va a desarrollar una que acaba con las demás. Empieza a crecer comiéndose literalmente... ¡Ay, perdón! ¡Tai! Creo que lo tienen... ¡Ay, ya está! La primera larva que sale es la que va a dominar y si la avispa ha puesto algún huevo de más, se la va a comer. Ella mantiene a la mariquita viva. ¿Por qué? Se está alimentando fundamentalmente del cuerpo graso de la mariquita, necesita nutrientes y entonces la mariquita sigue moviéndose. Sabéis que se alimentan fundamentalmente de pulgones, cochinillas, ácaros, otros bichitos más pequeños. La mariquita sigue moviéndose, pero cuando llega el momento que la larva del avispoide ya está totalmente formada y quiere salir al exterior, entonces la mariquita se queda totalmente paralizada. La larva sale como tal larva, se agarra a las patas de la mariquita y debajo de ella, lo ven allí a la derecha, va a formar su capullo, va a hacer su pupa para convertirse en una nueva avispa. Y en esa situación ya la mariquita se paraliza y se convierte en lo que podríamos llamar mariquita zombie. Únicamente se va a mover si se acerca algún depredador para espantarlo, pero ya deja de comer y es raro que se acerquen los depredadores porque tiene ya un color de cosa muerta. No se sabía exactamente cuando esto se descubrió, en el año 1802, haceros una idea, qué es lo que aquí sucedía, pero hoy sí se sabe. Y hoy se sabe que cuando la avispa, el avispoide, inyecta esos huevos en la mariquita, también introduce un virus ARN. Este virus va a los ganglios nerviosos de la mariquita, pero está en reposo sin destruir las células nerviosas hasta que llega el momento en que la larva de la avispa va a salir al exterior, que es justamente cuando interesa que esa mariquita se quede paralizada, no se mueva y esté cubriendo con su cuerpo a esa pupa donde se está formando la nueva avispa. ¿Me toca más? Sí. Esto es Tyrintenia leucocere. Es una polilla geométrica. ¿Sabéis qué son las polillas geométricas? Que las veis y parece que van midiendo el suelo. A mí me fascinan. Pues las polillas geométricas tienen un enemigo terrible, que es una avispa que se llama Glistapanteles. El nombre es precioso porque en griego significa como figura escultórica y hay casi 309 especies de este bicho, podéis imaginar, y hasta algunas se venden como para lucha biológica. Tyrintenia va tan feliz por el campo dando saltitos, ya me he vuelto a equivocar, la veis ahí, y de pronto llega una especie de Glistapanteles e inyecta dentro sus huevos y las larvas de la avispa van a crecer dentro del cuerpo de la oruga. Se van a ir alimentando de ella tranquilamente. Y aquí no acaba todo, sino que cuando llega el momento en que esas larvas ya están formadas y salen y se van a convertir en capullos, y de una misma oruga pueden salir hasta 80, la oruga las va a cuidar y las va a defender como si fuera un guardaespaldas total. No se sabe aquí exactamente lo que sucede, cuál es el procedimiento para que en esta simbiosis, en este nuevo sistema, la larva de la avispa dominen sobre Tyrintenia, pero sí que se sabe que al menos 2 de las larvas no abandonan el cuerpo de las orugas geómetras, sino que se quedan dentro, probablemente están emitiendo alguna sustancia o por algún tipo de sistema están dominando el comportamiento de defensa que la oruga tiene frente a los que no son sus hijos. Si hay un caso de zombificación que merece la pena destacarse, es lo que hacen las avispas esmeralda con las cucarachas periplaneta americana que todos conocéis y que habéis visto alguna vez, y por las que veo algunas caras de desagrado. Fijaos en las avispas, porque las avispas son preciosas y las hembras tienen un mecanismo fabuloso para que a sus crías no les falte alimento. Cuando encuentran una cucaracha, lo primero que van a tratar de hacer es inmovilizarla. Y para eso deben insertar o inyectar un veneno en el ganglio torácico de la cucaracha. Por supuesto, la cucaracha no va a estar muy dispuesta a que eso ocurra y va a luchar contra ello. Y algunas cucarachas van a conseguir darles tales patadas a las avispas que les quitan las ganas de tratar de paralizar a esta cucaracha y tienen que buscar otras cucarachas con habilidades menos ninja. Pero a veces lo consiguen. A
A veces consiguen inyectar el veneno en el ganglio torácico y paralizar a la cucaracha lo suficiente como para inyectar veneno una segunda vez, esta vez con mucha más precisión, debajo de la cabeza, alcanzando el cerebro, para volver a paralizar la cucaracha, esta vez con un efecto zombificador total. En ese momento, la avispa corta parte de las antenas de la cucaracha y la arrastra, agarrándola por una de las antenas, la lleva como si fuese un perro hasta su madriguera. Una vez llega a la madriguera, coloca 1 o 2 huevos en el abdomen de la cucaracha y con mucho cuidado tapa la madriguera. No la tapa con cuidado para que la cucaracha no escape, la tapa con cuidado para que otros depredadores no descubran que allí está la madriguera. Una vez eclosiona ese o esos huevos, la larva que sale se come a la cucaracha, pero se la come empezando por aquellas partes del cuerpo que son menos importantes para la supervivencia de la cucaracha y deja para el final aquellas que son de vital importancia. Y la cucaracha de esta forma le dura más y más fresca. Cucaracha que no intenta escapar en ningún momento, pues está zombificada. El estado zombificado de estas cucarachas recuerda a lo que Oliver Sacks describía en su libro Despertares, con aquellos enfermos por aquella epidemia de encefalitis letárgica que se dio. Aquellos enfermos estaban paralizados y algunos de ellos no podían iniciar acciones de ninguna forma, pero si se les empujaba a ello, podían hacer algo. Oliver Sacks les administró L-Dopa y la L-Dopa aumentaba la dopamina en sus cerebros, de forma que despertaron temporalmente y pudieron iniciar acciones por sí mismos. Estas cucarachas, o el veneno que inyectan estas avispas esmeralda en las cucarachas, actúa en la modulación de la octopamina en el cerebro de las cucarachas. Cuando los investigadores han aumentado artificialmente la cantidad de octopamina en el cerebro de las cucarachas, estas han despertado y han vuelto a poder iniciar acciones. Este es un caso de parasitismo en el que el parásito debe luchar y arrastrar el hospedador al lugar donde le interesa. Pero hay otros casos de parasitismo en los que el parásito lo que hace es llamar o dirigir al hospedador al lugar al que le interesa, bien sea para parasitarlo o para continuar con su ciclo de vida. Y ahora vemos ejemplos de esto. La mitología griega, las náyades son ninfas de los ecosistemas de agua dulce, igual que las nereidas lo son del mar, y son similares, creo, un poco a las lamias de la mitología vasca. Las náyades son mujeres hermosas, viven muchísimos años, cuidan de la pureza del agua y puede ser un pelín peligroso relacionarse con ellas. En biología, las náyades son moluscos de agua dulce. Se le llama tanto almejas como mejillones de agua dulce. Hoy puestos en peligro por la contaminación de los ríos, limpian el agua, se ocupan de la pureza del agua, pero al filtrarla acumulan nitratos, glifosatos, abonos, la cantidad de química que estamos añadiendo a nuestro medio ambiente. Y también tienen un enemigo, como nos ha comunicado Pablo Malo, aunque ya lo sabíamos de otros lugares, justo en el País Vasco, que es el famoso mejillón tigre. Así como en Estados Unidos y en Canadá, cuando una persona está pescando en un lago y va a pasar a otro sitio de pesca y hay estaciones de desinfección donde hay que desinfectar los barcos, los artes de pesca, las botas que lleva el hombre, etcétera, aquí esto no existe. Y entonces las especies invasoras y los patógenos pueden pasar de unos ecosistemas a otros tan contentos. Bueno, el tema es que algunas de estas náyades, fundamentalmente de 2 familias que no voy a mencionar para no entrar en taxonomía, son animales de vida libre, por supuesto, pero sus larvas son parásitas. Y allí las veis dibujadas a la izquierda. Esas larvas son como unas almejitas pequeñitas que tienen dientes en ambos lados de la concha. Y estas larvas parásitas tienen que ir a vivir a las branquias de un pez para continuar su ciclo biológico. No son libres, tenemos a los adultos de vida libre y las larvas son parásitas. Entonces las larvas tienen que ir a la branquia de un pez donde se van a desarrollar y cuando ya estén más grandes van a caer al fondo del río o del estanque
y se van a convertir ya en almejas o mejillones de vida libre. Al igual que las náyades mitológicas, estos moluscos de agua dulce pueden vivir muchos años y fundamentalmente en países fríos como Noruega o Suecia. Pueden alcanzar 100, 160 años de edad perfectamente. ¿Cómo lo hacen estos moluscos para conseguir que esas pequeñas larvas, que son microscópicas, apenas visibles, no se pierdan en el agua y consigan alcanzar las branquias de un pez? Pues hay procedimientos muy prodigiosos, de los que solo vamos a comentar uno porque es el más llamativo. Y es que, llegado el momento en que hay que liberar a esos gloquidios, a esas larvas, el molusco forma con su manto lo que parece ser un pez perfectamente. ¿Lo veis allí? Es algo que parece un pez, que se mueve como un pez, que tiene la forma de un pez y que incluso tiene manchas que simulan los ojos de un pez. Y este es el mecanismo por el cual atraen a otros peces que cuando se acercan a ver a este, seguramente para comérselo, porque encima se mueve activamente, en ese momento estalla, se rompe, los gloquidios se disparan y se fijan a las branquias del pez que se ha acercado. Muchos moluscos son muy específicos con respecto al pez donde quiere que vayan sus larvas. Y entonces ese pez, ese saco lleno de gloquidios que forman en el manto, tiene la morfología del pez que ellos están buscando como hospedador para que se desarrollen sus hijos. Esto además permite, estos moluscos viven en el fondo de los ríos, no se desplazan, pero el que como larvas vayan a las branquias de peces hace que puedan colonizar muchos otros ecosistemas, ¿os dais cuenta? Porque luego cuando se van a liberar es donde el pez los ha soltado. Y ahora creo que tenemos un vídeo donde esto se ejemplariza muy bien. ¿Os dais cuenta? No es un pez, es lo que ha formado la almeja de río para engañar al resto de los peces. Cuando alguien se acerque a comérselo, los gloquidios van a ir disparados a fijarse en la branquia del pez, donde van a seguir evolucionando calentitos, en un sitio rico en oxígeno, rico en sangre. ¿Sí? Es de las cosas más fantásticas que se pueden ver. Hay otros que lo que hacen es formar sacos de cría como si fueran larvas de mosquitos. Y entonces el ciclo va dirigido hacia aquellos peces que comen larvas de mosquitos. Es fabuloso. Digo, las de millones de años que habrán pasado para que esto llegue a completarse, ¿no? Vivimos en un mundo mágico, de verdad. Y no somos muy conscientes, pero de verdad que es sumamente mágico. A ver, ¿qué sucede aquí? Pues sucede algo parecido a lo que estaba contando antes Tai, con respecto a esas hormigas que se convierten en elfas del bosque, que tienen ventajas y que tienen inconvenientes. Los gloquidios son un drama cuando se hace piscicultura. Los peces están muy hacinados y entonces pueden morir de asfixia, si además tienen larvas de moluscos. Pero cuando la parasitación es pequeña, cuando el pez tiene poco gloquidio, le confiere ventajas. Y es el caso de los salmones. Sabéis que los salmones, llegado un momento, ascienden por los ríos para ovopositar y después mueren. Aquellos que están parasitados por gloquidios en cantidad pequeña tienen ventajas. Su vida va a ser mucho más larga. Esa senescencia acelerada no la van a sufrir. Y al mismo tiempo los gloquidios les liberan sustancias antidepresivas y estos peces, por ejemplo, un salmónido que lo tenemos aquí, van a estar protegidos de epitelioma y de micosis cutánea. Entonces, esto es un caso donde hay un equilibrio entre daño-beneficio producido por el hospedador que actúa a favor de ambos y acontece mucho. Y es un tipo de simbiosis que confiere beneficios a los dos y que en este caso pues es especialmente llamativo. Se descubrirán muchos más, pero claro, hace falta mucho tiempo y mucha investigación para ir desvelando todos los misterios que existen en nuestro pequeño planeta, que no son pocos. Esto es otro ciclo de vida que tiene lugar en el agua. Pues a veces, por ejemplo, mismo en Hyde Park, en los estanques de Londres, ¿no? Uno va a una ciudad, estas europeas, que tiene grandes estanques, hay muchas aves piscívoras dando vueltas alrededor, y de pronto ves peces que flotan en la superficie del agua. Uno no ve lo que no conoce, pero ahora que lo sabéis, seguro que lo vais a ver. Ves peces que flotan tontamente en la superficie del agua, y las aves piscívoras, gaviotas o los que sean, y si es un río, pues un martín pescador, que son tan bonitos, están al acecho y se van a comer a esos peces que flotan. Esos peces flotan porque están parasitados por una tenia de ciclo acuático que puede ser Schistocephalus solidus. Schistocephalus solidus es una
una larva, en este caso la larva de Taenia, crece a una velocidad prodigiosa y es el tejido que más rápido se multiplica y se diversifica, muchísimo más que cualquier tipo de cáncer. Pronto llega un momento en que la larva es casi tan grande como el Gasterosteus y entonces el pez sí que flota pues todavía más panza arriba en la superficie del agua. Rápidamente los peces lo localizan y se lo comen. Lo curioso de este ejemplo, y se lo he comentado a Tai, y me dice, mamá, esto es lo que pasa con los urbanistas, esto es lo que pasa por mucha gente, que se dejan llevar por teorías que no tienen sentido, que son fantásticas, pero ellos van como los borregos. Pues aquí resulta que si en un estanque, por ejemplo, el número de peces parasitados es muy alto, pues todos se van a la superficie del agua porque no tienen más remedio. Ya son un nuevo sistema que está dirigiendo el ciclo hacia que se lo coma un ave para que continúe. Y entonces los peces que no están parasitados lo que hacen es acompañar a estos otros que están en la superficie del agua. De modo que donde vienen los pájaros se los comen directamente a todos. Y le comento a Tai y él me dice, mamá, igual esos peces también son terraplanistas, se dejan llevar por cualquier corriente o por cualquier ideología. Sí. Hay una leyenda que podemos encontrar a lo largo de los pueblos de todo el planeta. Desde la mitología de la Grecia clásica hasta los mapuche de Chile o Argentina. Y son los pelos de humanos o animales que al arrojarlos al agua junto con sangre o con piel cobran vida. En algunas de estas leyendas son además muy peligrosos. Si se te meten dentro del cuerpo pueden llegar a causar la muerte. Y puede ser que alguna vez os hayáis encontrado con un insecto que tiene una obsesión insana por arrojarse al agua. En estos casos puede que os encontréis con un grillo, con un escarabajo, con un saltamontes que se tira al agua y lo sacáis y vuelve a tirarse al agua. Y lo sacáis y vuelve a tirarse al agua, hasta que probablemente acabe ahogado. Pero cuando está en el agua vais a ver salir de su cuerpo estos pelos vivos. Y es que estos pelos vivos de los que hablan las leyendas existen y son nematomorfos, gordiáceos. Existen cerca de 300 especies, tanto de agua salada como dulce. Y se llaman gordiáceos porque cuando llegan al agua forman estos nudos que recuerdan recuerdan al nudo gordiano que cuenta la leyenda que Alejandro Magno tuvo que cortar. Sí. Cuando están en el agua, se reproducen sexualmente, forman estas larvas que son diminutas, que son capaces de atravesar el cuerpo de los insectos acuáticos, como los efemerópteros, por ejemplo. Estos insectos acuáticos serán devorados por otros insectos, esto por otros, y al final el insecto que acabe teniendo en su interior el adulto de un gordiáceo será el que vea modificado su comportamiento. ¿Cómo lo hacen? No lo sabemos todo, hay muchos misterios todavía. Sabemos que son capaces de modificar los neurotransmisores de su cerebro y sabemos que esto les hace moverse, desplazarse de forma errática. De forma que eventualmente acaban encontrando agua. Y cuando encuentran agua, su comportamiento naturalmente hidrofóbico cambia a hidrofílico. Hay un caso similar, bueno, que lleva al hombre a ir a buscar el agua. Aquí se presenta una imagen dulce, porque Tai no me ha dejado poner una auténtica imagen del daño que produce este parásito, que decía, mamá, a la gente no le va a gustar, le va a aterrorizar, pues vale, ya está. Es un parásito, una filaria que se llama Dracunculus medinensis, quiere decir dragoncillo de Medina, también se le llama gusano de Guinea, ha estado extraordinariamente extendida por el mundo, está en franca regresión, de modo que ahora mismo solo persiste en 2 países, que son Sudán y Sudán del Sur. Si se consigue erradicarla, ya son muchos años de lucha contra ella, será la segunda enfermedad que el hombre ha conseguido erradicar de la tierra. Pues tristemente solo se consiguió erradicar la viruela, dándose por erradicada en 1980. La filaria de Medina se contrae cuando se bebe agua que tiene copépodos parasitados. Los copépodos son pequeños crustáceos microscópicos. La hembra, el macho muere pronto y la hembra de la filaria va a crecer en el cuerpo humano de una forma prácticamente silenciosa durante más o menos un año. Una vez que ha crecido, la hembra tiene que salir para liberar su huevo y que el ciclo de vida continúe. Y va a salir por la parte del cuerpo que ese paciente más pone en contacto con el agua, ¿sí?
De modo que si, por ejemplo, trabajaba como aguador antiguamente, la filaria salía por aquí. Pero generalmente suele salir por las piernas, como en un 70% de los casos. No ha producido daños, generalmente, ocasionalmente sí, no ha producido daños, pero cuando la filaria va a aflorar al exterior para liberar sus larvas, entonces aparece una úlcera, generalmente en el pie o en la pierna de la persona que está afectada, que causa un picor, un escozor y una sensación tan horrible y tan espantosa que esa persona busca desesperadamente el agua para introducir esa ampolla en el agua. Es una enfermedad actualmente en más de lugares desérticos que otra cosa. La persona no tiene sed, solo busca el agua para calmar esa irritación y ese dolor tan terrible. Cuando introducen la ampolla en el agua, estalla, se produce una úlcera terrorífica que puede tener graves consecuencias y se liberan de 1 a 8 millones de larvas del parásito que van al agua, son ingeridas rápidamente por los copépodos que las detectan y con esto se cierra el ciclo biológico. Es un mecanismo algo indirecto, pero también es un cambio desesperado de comportamiento en un enfermo que busca rápidamente cómo aliviar un problema que no puede soportar. Otra infección relacionada con el agua es la llamada hidrofobia. Y hidrofobia es como se llamaba a la rabia durante mucho tiempo. Y es que en las formas más comunes de rabia, la llamada rabia furiosa, que se da en un 80% de los casos, el paciente o el enfermo, el infectado, en las fases finales, desarrolla lo que parece ser un temor al agua. Podemos verlo en este vídeo que encontraréis en la propia Wikipedia. No podéis oírlo, pero sí podéis oírlo. Qué lástima, por Dios. Ya vale, ya vale. Lo que hace la rabia realmente no es provocar terror o temor al agua. Lo que hace es provocar convulsiones, la expresión no es convulsiones, es espasmos musculares en la garganta. Y es que el mecanismo por el cual tragamos es muy complejo y se inicia no solamente cuando estamos tragando, sino cuando nos preparamos para tragar. A veces incluso con solo pensar en tragar, estos espasmos musculares ya se dan y son terriblemente dolorosos. Tan dolorosos que la gente verdaderamente puede acabar desarrollando miedo a la necesidad o al hecho de que deben beber agua. Eso lo consigue la rabia después de que alguien nos muerda. Cuando nos muerde alguien, el virus se instala en la musculatura. De ahí pasa al sistema nervioso periférico y se desplaza hasta el cerebro. Una vez llega al cerebro, pasa a las glándulas salivares. Todos sabéis que la rabia se transmite a través de la saliva, ¿verdad? Pues es por esto por lo que el virus aumenta la producción de saliva, pero también aumenta la paranoia y la agresividad. Y es que algunos infectados por rabia llegan a ser terriblemente agresivos. Las adaptaciones de este virus son fabulosas. Es terrible también, pero es fabuloso. Se ha dicho de la rabia que no existe otro virus con una adaptación más diabólica que esta. Y es que para transmitirse necesita la saliva. Y si tragamos agua o saliva, reducimos la probabilidad de que el virus pueda pasar a otro individuo, ¿verdad? Es fácil de imaginar las presiones evolutivas, ¿verdad?, que han supuesto estas adaptaciones en el virus. Lo que no es tan fácil de imaginar es cómo ha podido llegar a darse esto en un virus que tiene únicamente 5 genes. Sabemos algunas cosas, pero no todo. Sabemos, por ejemplo, que tiene un efecto en la acetilcolina, inhibiendo los receptores de acetilcolina. Y parece ser que esto aumenta la actividad de los animales infectados. Y reduciendo la serotonina es como los hace más agresivos. En lo que respecta a este miedo al agua, desde cierta perspectiva, podemos llegar a pensar que el infectado está expresando los intereses o incluso los miedos que debería tener el virus en caso de poder sentirlos, ¿verdad? Y es que Dracunculus
y la rabia son capaces de cambiar nuestro comportamiento. Pero alguien podría argumentar que lo hacen de forma algo indirecta, ¿verdad? Provocar un dolor de garganta, provocar una hinchazón en la pierna que se alivia con el agua. Alguien podría argumentar que es como el titiritero que mueve los hilos y cambia nuestro comportamiento, pero que realmente no tiene acceso a nuestra mente. Aunque bien es cierto que aquí con la rabia ya estamos hablando de paranoia y agresividad, ¿verdad? Así que ahora vamos a ir a otros ejemplos de parásitos o patógenos que son capaces de cambiar nuestra mente de forma mucho más específica. No podemos olvidar tocar un pelín el tema de la sífilis. La sífilis, como sabéis, entró en Europa a mediados del siglo XV, se instaló en ella y la colonizó durante 4 siglos más. La sífilis perduró hasta que empezó a utilizarse la penicilina, que creo que fue más o menos en 1943. Si quisiéramos contabilizar el daño o la acción que han tenido los patógenos en la cognición humana, sería tan difícil hacerlo como tratar de tener en cuenta lo que han influido los patógenos, las enfermedades infecciosas en general, en lo que ha sido la historia de la humanidad. Eso es totalmente alucinante. Han muerto más personas por enfermedades infecciosas que debido a las guerras. La sífilis es debida a un treponema que en las fases finales se va a ir al sistema nervioso central, entonces da lugar a neurosífilis. El paciente de neurosífilis tiene trastornos cognitivos que lo llevan a pasar de estados de depresión absoluta, incluso con intentos de suicidio, a estados de absoluta euforia y de una creatividad desbordante. La lista de personajes que sufrieron sífilis es extraordinariamente larga, como os podéis imaginar, pero si repasamos algunos de ellos no vamos a tener duda de que la sífilis pudo actuar potenciando sus personalidades hacia el bien o hacia el mal. Aquí tenemos a Lovecraft y su famoso mundo crítico. Otros escritores como Oscar Wilde, por ejemplo, Lord Byron, Edgar Allan Poe. Tenemos músicos fabulosos como Beethoven, Schubert, Liszt. Tenemos pintores como Goya, Van Gogh, Gauguin. Y luego tenemos otras personas como Napoleón, Hitler, Al Capone, Lenin y otros tantos que también sufrieron sífilis. Suele decirse, y debe ser verdad, que la sífilis no crea genios, pero sí potencia la genialidad, como he dicho antes, hacia el bien o hacia el mal. Bien, la sífilis colonizó Europa, lo he dicho antes, y muy recientemente, gracias a estudios de ADN hechos en tumbas del siglo XVII y XVIII, se ha podido calcular que en Londres aproximadamente el 20% de la población estaba infectado de sífilis. Eso es muy alto, ¿eh? Se sabe que eran la principal causa de demencia y la principal causa de internamiento en psiquiátrico, en los terroríficos psiquiátricos de aquellos tiempos de los humanos. Los más dementes eran sifilíticos y, sin embargo, eso, a partir de mediados del siglo XX, en que la sífilis empezó a tratarse, no ya con mercuriales y no aquellos tratamientos espantosos que se usaron en un inicio, sino con antibióticos, eso se olvidó. Se olvidó totalmente que si un patógeno se instala en nuestro cerebro, que es, digamos, el ordenador central, puede causar daño, puede causar cambios de comportamiento, puede producir moléculas que para nosotros sean moléculas alienígenas, que no forman parte de nuestro sistema. Eso se olvidó por completo y se pasó pues a esa famosa frase que seguimos manejando: se ha vuelto loco, se le ha ido la cabeza de la noche a la mañana, como si eso pudiera suceder así, sin un factor desencadenante alguno. Hoy ya hay una lista, una relación de más de 100 agentes infecciosos que pueden producir dramáticos cambios en el comportamiento humano y que pueden llevar al ser humano a esa condición a la que lo denominamos enfermo mental. Eso se sabe perfectamente. Se sabe también perfectamente que la inmunidad, es decir, el desarrollo de anticuerpos y de lucha contra las infecciones, está fuertemente relacionada con nuestro estado anímico, cosa que antes se desconocía. De este modo,
cualquier suceso trágico en nuestras vidas puede actuar disminuyendo nuestra inmunidad y despertando algún patógeno que tengamos dormido quiescente en nuestro cerebro. Se precisa, por tanto, y se está luchando para conseguirlo en los países más avanzados del mundo, una relación estrecha entre el diagnóstico de enfermedades infecciosas y de enfermedades mentales. Este es el camino, y es el camino que debemos seguir. Y Tai va a hablar ahora un poquito, porque se podría estar hablando durante días, de la denominada enfermedad de Lyme, extendiéndose por nuestro país y prácticamente con un desconocimiento sanitario total de la población, porque si algo falta en este país es información y educación sanitaria. ¡Ay! Susto. Me acelera muchísimo. Me ha dicho que me acelere. Sí, Me ha dicho que me pero acelere. muchísimo. Tenemos hasta las 1:30 según el programa, ¿verdad? Venga, calla. Hoy la tele, por Dios, se me había olvidado. Entonces no pasa nada, vamos a Me ver. había olvidado la tele. No pasa nada, no asustarse. Bueno, como mi madre os ha hecho el spoiler, hay una enfermedad infecciosa que está terriblemente infravalorada y es muy, muy importante. Imaginad que sois el encargado de cuidar un parque natural. Y un día salís al campo y se os sube a la pierna una pequeña garrapata. Es minúscula, solamente unos pocos milímetros. Y no es una garrapata cualquiera. Lleva mucho tiempo ahí aguantando la sequía, porque aguanta la sequía mejor que cualquier otra garrapata. Se mueve más rápido y más que el resto de las garrapatas. Y os busca con insistencia. Y se sube por vuestra pierna y se esconde en algún lugar, algún recoveco de vuestro cuerpo difícil de ver. Y pasan 24 horas. Puede ser la corva de la rodilla perfectamente. No suele la gente mirarse la corva de las rodillas normalmente. Pasan 24 horas y os meten en el cuerpo una bacteria espiroqueta del género de las borrelias. Han pasado 9 años. Cuando no se trata con antibióticos, las borrelias pueden llegar a ocupar o infectar el sistema nervioso. No ocurre siempre, pero puede ocurrir. Normalmente se diagnostica cerca de una década después de que nos haya picado la garrapata. Pero puede ocurrir. En ese momento comienzas a tener pesadillas recurrentes, pensamientos intrusivos sumamente violentos e incontrolables, o sexuales y muy desagradables que te hacen sentir profundamente culpable. Tienes cambios de humor, te sientes mal, tienes una fuerte hiperacusia, tanto que te dan ganas literalmente de matar a cualquiera que haga ruido cerca tuya. Antes de que te des cuenta, te has convertido en el asesino de la cabaña de cualquier película de terror de serie B. Es cierto. Me he roto. Lyme puede llevar o puede ser parte de la causa que puede conducir a un asesinato. Pueden darse asesinatos a causa de Lyme. Y cuando se dan, son terriblemente violentos y sin sentido. La gente los explica o los relata como ataques de furia venidos de la nada. Cuando Lyme se da en niños, estos atacan a la gente, destruyen su casa y no presentan el más mínimo remordimiento. Aunque se traten psicológicamente o con antibióticos, es probable que nada cambie. De hecho, cuando las borrelias acceden al sistema nervioso, aunque tratemos con antibióticos, la sintomatología va a seguir ahí. Y en ocasiones llegan incluso a estropear aún más la situación. En Estados Unidos se diagnostican unos 500.000 casos de Lyme al año. Y aquellas regiones donde encontramos más esquizofrenia, también son aquellas regiones donde hay más Lyme. Se publicó un estudio recientemente donde estudiaban a 1.000 enfermos de Lyme. Todos ellos tenían una media de diagnóstico de 9 años después de que les hubiese picado la garrapata. Casi un 10% de ellos tenían pensamientos homicidas recurrentes. Y prácticamente todos dentro de ese grupo, un 98%, los tenían también suicidas. Alguien de vosotros quizá pueda pensar, bueno, quizás la gente que se apunta a guardabosques son gente ya no son muy sociales, quizás no les guste, quizá todos tengan hiperacusia y huyan de la sociedad y tengan tendencias violentas, quién sabe.
Sabemos que las borrelias, las infecciones con borrelias, están asociadas a agresividad en perros, en roedores, en caballos y en chimpancés. Dracunculus. No, yo me llamo. ¿El qué? Yo soy Mon. Bueno, Dracunculus no. Sífilis, Sí. sífilis es capaz de convertirnos en seres creativos o depresivos. Lyme es capaz de convertirnos en seres de explosiva violencia. Sí. Pero hay infecciones por ahí fuera que pueden llegar a provocarnos una sintomatología realmente específica. Hay un síndrome llamado el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, que se asocia a niños enfermos con Lyme. También hay casos de malaria en niños y casos de infecciones víricas que dan lugar a esto. Y estos niños tienen un problema con la percepción de su espacio y del tiempo. Perciben los objetos como más grandes o más pequeños de lo que son, y el tiempo se les acelera o se les enlentece. La cantidad de infecciones por patógenos y la forma en la que pueden llegar a cambiar nuestra cognición es apabullante. Y algunas de ellas son increíblemente específicas. Y nada parece impedir que pueda existir ahí fuera un parásito que sea capaz de cambiar nuestro comportamiento de forma específica y dirigida en beneficio de su ciclo de vida. Y es aquí, por supuesto, donde tenemos que hablar de Toxoplasma. Toxoplasma gondii es un parásito muy famoso, creo que ahora mismo es el más famoso de todos, mientras que antes los libros antiguos de parasitología ocupaban 4 o 5 renglones y todo iba referido al ganado. Su nombre alude, toxo quiere decir arco, no tóxico, quiere decir que es un organismo con forma de arco encontrado en un roedor africano Cenodáctylus gundi. Toxoplasma puede hacer 2 ciclos de vida, un ciclo de vida de multiplicación asexual y un ciclo de vida sexual, donde se forman gametos, hay fecundación, etc. El ciclo de vida sexual se da únicamente en los félidos. Nos quedan más o menos en el planeta unas 40 especies de félidos, porque otros están absolutamente extinguidos. El ciclo de vida sexual se da solo en los félidos. Esto hay que recordarlo. Vamos a tener 3 formas en el ciclo de vida. Los llamados zooquistes son formas resistentes que salen con las heces de los félidos al medio ambiente. Cuando salen al exterior, supongamos que se trata de un gato, porque muchas de las medidas preventivas frente a Toxoplasma se refieren a los gatos domésticos. Las heces del gato no son infectivas recién emitidas, necesitan de 3 a 5 días para ser infectivas, para que en su interior estén formadas las formas infectantes. Los zooquistes salen al exterior con las heces de los félidos. Cuando una persona o un mamífero o un ave, porque Toxoplasma puede parasitar a cualquier animal de sangre caliente, que incluye todos los mamíferos y todas las aves, incluidos por supuesto los félidos también, que pueden tener los 2 ciclos, el ciclo sexual y el asexual. Supongamos que una persona se infecta con zooquistes de Toxoplasma y va a haber 2 fases en el ciclo de vida, que son también 2 fases en la enfermedad, fase aguda y fase crónica. Fase aguda, el parásito se va a multiplicar rápidamente en cualquier célula del organismo excepto en los glóbulos rojos. Estas formas se llaman taquizoitos, de multiplicación rápida, es la misma etimología que taquicardia, zoitos que se multiplican rápidamente. Cuando el organismo empieza a producir anticuerpos frente a ellos, Toxoplasma se va a refugiar en la fibra muscular y en las células del sistema nervioso central. Formas de multiplicación lenta, bradizoitos, zoitos que se multiplican lentamente. De esta fase se puede pasar a esta si hay inmunosupresión. Los bradizoitos se convierten de nuevo en taquizoitos y volvemos a la fase aguda de la enfermedad. ¿De acuerdo? Toxoplasma afecta aproximadamente a 1/3 de la humanidad. Hay países como, por ejemplo, Francia, donde el 50% de la población está infectada. España, en los últimos datos que tenemos, tenía sobre un 27%, es decir, un 27% de la población española es Toxoplasma positivo. ¿De dónde radica el triunfo de Toxoplasma, el que esté tan extendido, el que afecte a tantos animales y que afecte tanto a los humanos que somos nosotros? Pues se basa en las formas de transmisión, que son muchísimas, muchísimas. Allí tenemos las formas emitidas por los felinos que salen con las heces, que son los zooquistes. Estos zooquistes pueden infectar a otros animales, como hay roedores, aves, etc. Al hombre lo pueden infectar a través del consumo de verduras
crudas, de verduras de consumo crudo. También ha habido epidemias por el agua de bebida. La primera de ellas se detectó en Brasil, creo que fue en el 90, y era debido a heces de puma que defecaban cerca de donde estaban los acuíferos. Tosoplasma puede pasar por transmisión congénita, la tosoplamosis congénita, atravesando la placenta, vía transplacentaria, pasa al feto. Esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias en animales y tiene consecuencias también en humanos. Por transfusiones sanguíneas, lo cual hoy día está muy controlado, por trasplantes de órganos también está muy controlado, pero luego puede llegar al hombre por el consumo de carne de cualquier animal que esté en fase crónica de la enfermedad, que tenga bradizoitos en sus fibras musculares, puesto que estos aguantan la digestión gástrica. Al mismo tiempo, el tosoplasma ha llegado al mar, a los animales marinos, porque las heces de gato y de otros félidos llegan al agua del mar, son sumamente resistentes, son concentradas por moluscos filtrantes y entonces están produciendo graves problemas en animales marinos. Es decir, es un parásito totalmente ubicuo y que puede subsistir en la naturaleza en ausencia de los félidos, porque estos animales se están comiendo unos a otros, los carnívoros se están comiendo a los herbívoros y todo tosoplasma está pasando de unos animales a otros. El hombre, teóricamente, es un hospedador sin salida, excepto porque el tosoplasma se puede transmitir transplacentalmente al hijo, si la madre está en fase aguda de la enfermedad con taquizoitos, y luego también porque existe la transmisión sexual a través del semen, por lo cual un hombre puede transmitirlo a una mujer o a otro hombre o a quien quiera, ¿no? Entonces, muchas vías de transmisión, muchos animales infectados, mucho éxito, terrible éxito evolutivo. Parece ser pues, el protozoo patógeno, por lo menos, más universalmente extendido. ¿Qué se descubre? Y es una gran sorpresa. Todos sabemos que los ratones huyen de los gatos. Todos sabemos que los ratones se esconden, salen de noche, viven en agujeritos, huyen de los espacios abiertos, huyen de la luz. Lo primero que se descubrió, no voy a mencionar nombres porque entonces me canso y me lío demasiado, lo primero que se descubrió es que los ratones infectados de tosoplasma, lejos de huir de los gatos, sentían una atracción por los gatos y se definió como una atracción fatal. Como dicen que es más fácil desencadenar una atracción que eliminar un miedo, parece que tosoplasma desencadena una atracción del ratón hacia el gato, que al mismo tiempo se asocia con menor neofobia. Es decir, el ratón, el roedor, se mueve por espacios abiertos, no tiene miedo de la luz, se expone, eso pasa en muchas infecciones parasitarias, para que el gato se lo coma. Parece que está diciendo, cómeme. Se viene a descubrir que tosoplasma tiene dos enzimas, la fenilalanina hidroxilasa y la tirosina hidroxilasa, que permiten la formación de L-dopa y con ello de dopamina. Y este descubrimiento, que fue Sapolsky, este descubrimiento es impresionante, porque por el momento es el único protista, el único protozoo que es capaz de sintetizar un neurotransmisor de mamíferos. Y concretamente de humanos, no se ha encontrado en ninguno más. Si al ratón, que está contentísimo diciéndole al gato, cómeme, por favor, se le da un inhibidor de los receptores de dopamina, como puede ser el aropegidor, el ratón sale zumbando y huye del gato, tal cual es su comportamiento normal. Al mismo tiempo, en los animales, en los ratones, que aman a los gatos y que tienen formas de tosoplasma bradizoitos en el sistema nervioso central, se detecta una inflamación cerebral. Tanto la inflamación cerebral como los niveles elevados de dopamina están relacionados con la esquizofrenia. Y se detecta también en los ratones una elevación de los niveles de testosterona, por lo cual los testículos, no voy a señalar, por lo cual los testículos les crecen más, ¿sí? Y son mucho más atractivos y tienen muchísimo más éxito con las ratonas. Este es Jaroslav Freck. Casi todos los investigadores que han trabajado en los inicios de las investigaciones con tosoplasma han sido gente muy genial, ¿verdad, Tai? Sí. El Fleck, el Sapolsky, yo qué sé, muy chulo, de verdad, gente muy, muy apasionante y muy original, y este es uno de ellos, este es súper original. Entonces, Jaroslav Freck es un investigador de la Universidad de Praga, en Checoslovaquia, pues sumamente simpático. Tai tuvo la oportunidad de realizarle una entrevista. Aquí tiene el pelo corto, pero generalmente yo unos pelos así,
muy chulísimo, siempre se hace la foto con el gato. Y entonces este señor había notado que su comportamiento era un poco raro. Cruzaba las calles de Praga, los coches le pitaban, ¡pum!, y él seguía tan fresco como si tal cosa. Cuando fue a Turquía con unos estudiantes se encontró envuelto en un tiroteo. Era una época de inestabilidad en aquel país. Y mientras los demás huían aterrorizados, se escondían, pues se quedó tan fresco y entonces empezó a pensar, a mí me está pasando algo, algo me pasa, no soy normal. Cuando en su universidad le ofrecieron participar en un estudio sobre el porcentaje de personas que estaban parasitadas por toxoplasma, estaba iniciando este tema, pues Fleck dijo, sí, pues vamos, que me vienen a mí. Y entonces supo que era positivo a toxoplasma. Empezó a investigar trabajos anteriores y leyó todos estos trabajos que hablan de la modificación del comportamiento en ratones y pensó, caramba, pues algo similar puede ser también que suceda en humanos. Aunque nosotros no estemos dirigidos a que nos coma un tigre, en tiempos pasados sí que nos comía el tigre sable, ¿no? Igual los hombres que eran toxoplasmas positivos en la prehistoria iban buscando el... Entonces Fleck inicia una serie de estudios y como en aquellos años no tenía mucho dinero ni era muy famoso, entonces utilizó mucho a los estudiantes para hacer distintos test de personalidad. Y entonces se dio cuenta, al hacer estos test a los estudiantes y tal, que aquellos que eran toxoplasma positivos tenían los reflejos más lentos. Dijo, anda, pues esto tiene que influir de alguna forma en los accidentes de tráfico. Coincidió un día en un banco de la facultad con un forense y el forense le dijo, pues ¿sabe usted, señor, que cuando hago la autopsia de los chicos que han muerto en accidentes de moto, muchos de ellos son toxoplasma positivos? Y allí se le incendió la bombilla. Dice, toxoplasma está en musculatura, toxoplasma disminuye respuesta, no sabemos cómo, igual es por haber pseudoquistes en la musculatura o igual es por algo que sucede en el sistema nervioso central. Vamos a investigar este tema. Empezó con unos conductores de Praga, pero luego tuvo la oportunidad, en Checoslovaquia siempre ha estado muy unidos los militares con la investigación, de estudiar 3.940 conductores militares y ver lo que habían sufrido accidentes de tráfico por falta de reflejos y encontró una relación altamente significativa con toxoplasma. Tan altamente significativa que a las personas toxoplasma positivos se les prohibió, por ejemplo, conducir autobuses escolares por el riesgo que podía haber de accidente. Y Fleck pensaba, y sigue pensando, que en este sentido de reducir el tiempo, la capacidad de respuesta, toxoplasma puede producir tantas muertes a nivel mundial por esta causa como las que produce, por ejemplo, la malaria, que sigue siendo el mayor asesino de la humanidad a nivel de enfermedades infecciosas. Cuando hizo los estudios en hombres y mujeres encontró resultados muy diversos, que hay que leerlos despacio porque son muy complejos. Se resume en que los hombres toxoplasma positivos tienen menor coeficiente intelectual, las mujeres mayor coeficiente intelectual cuando se infectan de toxoplasma, y en los hombres toxoplasma positivos se observa que les gusta mucho el olor de la orina del gato, mientras que a las mujeres les repele el olor de la orina del gato, como es natural. Estos resultados y todos estos descubrimientos de Fleck, que son mucho más extensos de lo que yo he dicho porque se refieren a muchos aspectos de la personalidad, tanto de hombres como mujeres, pueden tener mayor o menor importancia dependiendo de los niveles de toxoplasmosis que existan en los seres humanos a lo largo del planeta. Pero, como he dicho antes, entre 1/3 y la mitad de la población humana están infectados de toxoplasma, habiendo más o menos tasas dependiendo de los países. Por ejemplo, Brasil, veis que tiene una elevada tasa de toxoplasmosis, Estados Unidos no tiene tantas, las hamburguesas las comen bien hechas. En general, hay más toxoplasmosis cuanto más pasión hay en un país determinado por la carne cruda o poco hecha. Los franceses andan por el 50% por el famoso stick tartare, que ponen un huevo crudo encima, ¿no? Entonces, pues, Alemania, Hungría, Polonia son países con elevadas tasas de toxoplasmosis, mientras que Noruega, Suecia, Finlandia tienen las tasas muy bajas y nosotros andamos como a mitad de camino. Es decir, toxoplasma puede ser el protozoo más extraordinariamente extendido por el planeta. Como he dicho antes, el ciclo se puede mantener perfectamente por carnivorismo o canibalismo entre unos animales u otros. Toxoplasma pasa a la leche materna y una transmisión transmamaria en todos los mamíferos, no solamente en los humanos.
Hay una transmisión a través de los huevos en el caso de las aves, es decir, se puede transmitir de muchas maneras y la principal es por carnivorismo, lo que está pasando en la naturaleza, ¿no? Pero al mismo tiempo los hombres, y creo que más o menos a nivel del siglo XVIII, hemos aumentado notablemente la población de gatos sobre la Tierra. La población de gatos está representada allí en aquel círculo azul, son 2 millones de toneladas, más peso que los mamíferos carnívoros salvajes que nos quedan en el planeta Tierra. Estos gatos, que son félidos, y el resto de los félidos, que desafortunadamente no son tantos, van produciendo ooquistes que finalmente van a las aguas residuales, que finalmente son arrastrados por las lluvias, por las correntías y acaban en el mar. Entonces, esto está haciendo que muchas especies que no se habían enfrentado a Toxoplasma, que no habían coevolucionado con él porque no pertenece a su medio, se vean expuestos a una enfermedad que les está produciendo consecuencias fatales. Al mismo tiempo que se han hecho los estudios en el hombre, también se han hecho otros en animales, de los cuales nos va a hablar el Taicho. Se han analizado datos de 30 años de investigación en el Parque Nacional Masai Mara de Kenia. Y se ha visto que los cachorros de hiena infectados con toxoplasma se aproximan mucho más a los leones. Y por tanto, tienen una probabilidad mucho mayor de ser depredados por los leones. Algo muy interesante aquí es que muy rara vez los leones se comen el cadáver de una hiena a la que matan. Y no sabemos si Toxoplasma está adaptado a las hienas o simplemente las hienas, como nosotros, se han visto envueltas o en mitad de un ciclo de vida al que no les corresponde. Se han estudiado también 200 lobos de Yellowstone durante 26, 28 años. Se ha estudiado tanto su comportamiento como su historia de vida, como las muestras de sangre periódicas durante todo este tiempo. Muy interesante que los lobos toxoplasma positivo tienen una probabilidad mucho mayor de aventurarse solos y alejarse de la manada, un 50% mayor. Y cuando lo hacen a una edad mucho más temprana que los toxoplasma negativos, unos a los 6 meses y otros a los 21. Las hembras toxoplasma positivo muestran un comportamiento muy parecido, que parece muy relacionado con la testosterona. Pues las hembras toxoplasma positivo se aventuran por sí mismas a los 30 meses y las toxoplasma negativo a los 48. Pero quizás el descubrimiento más interesante de este trabajo es ver que los lobos con toxoplasmosis tienen una probabilidad 46 veces mayor de ser líderes de la manada y 11 veces mayor de formar su propia manada. Algo interesante que debe mencionarse aquí es que algunas áreas o regiones de Yellowstone las comparten los lobos y los pumas. Y es en aquellas regiones donde la toxoplasmosis en los lobos es más elevada. Y por supuesto, los lobos que están infectados con toxoplasma son también los que más se acercan a los pumas. ¿Quiere esto decir que los pumas tienen que depredar a los lobos para que se dé este ciclo de vida? No. Basta con que los lobos se alimenten de otros hospedadores intermediarios infectados o que se coman literalmente las heces o las cacas de los pumas, algo que es muy de lobos, por cierto, y de perros. También se han estudiado 33 chimpancés de Gabón, algunos de ellos infectados con toxoplasma, y se han enfrentado al olor de la orina de humanos, de tigres, de leones y de leopardos. Y solo los chimpancés infectados con toxoplasma mostraban mayor interés por la orina de los leopardos. Esto ha llevado a especular con la posibilidad de que toxoplasma esté adaptado para hacer que los chimpancés sean presas fáciles de los leopardos. ¿Por qué? Pues porque los leopardos son la principal causa de muerte en los chimpancés. Y hay regiones en las que cada chimpancé tiene una probabilidad del 30% cada año de ser depredado por un leopardo. Estos son casos muy espectaculares y muy bonitos, pero quizás los más dolorosos
son aquellos debidos a nuestra contaminación, a nuestro impacto en el medio ambiente. Nosotros estamos repartiendo los zooquistes de nuestros gatos por todo el planeta y son terriblemente resistentes. Resisten el agua, se pegan a las algas, se los comen los caracoles y de allí llegan a los mamíferos marinos. Sabemos que el 70% de las nutrias marinas de California están infectadas con toxoplasma y cada vez son más los casos de cetáceos, de ballenas varadas, muertas a causa de la propia infección con toxoplasma. Y es que los seres humanos nos hemos convertido en el principal promotor de toxoplasma en este planeta. Y aunque a algunos les duela, la realidad es que para toxoplasma nosotros no somos más que otro hospedador intermediario al que modificar. Últimamente ha habido muchos debates acerca de toxoplasma y nuestro comportamiento. Pero estos debates ya no se centran tanto en qué hace o deja de hacer toxoplasma con nosotros, sino en la propia naturaleza o existencia del libre albedrío. Así es el impacto, libre albedrío que no existe, por cierto. Así es el impacto de toxoplasma en el ser humano. Sabemos que en los varones los hace menos generosos, menos interesados por la novedad, menos altruistas, respetan menos las normas y esto les lleva a arriesgarse más. Y se ha especulado que este puede ser uno de los motivos o razones por las cuales nos estrellamos más con el coche cuando tenemos toxoplasma. Con las mujeres ocurre algo parecido, también son menos generosas y menos interesadas por la novedad, pero son más altruistas en juegos como el del ultimátum y respetan más las normas establecidas. Igual que Tai ha contado lo de los lobos de Yellowstone, que son más emprendedores, se liberan antes de la manada, adiós papá, adiós mamá, que me voy con los colegis, pues parecido se ha estudiado en humanos. Y se ha estudiado notablemente en Dinamarca, con 16.000 mujeres y 11.000 empresas. La seropositividad de las mujeres se conoce muy bien en los países como también el nuestro, donde es obligatorio hacer un diagnóstico de toxoplasma cuando la mujer queda embarazada. Entonces se ve que estas mujeres toxoplasma positivo tienen más probabilidades de fundar una empresa, varias empresas y de emprender incluso esto en solitario. ¿Y qué pasa con los varones? Pues también se han hecho estudios en estudiantes donde se ha correlacionado la prevalencia de toxoplasma, la posibilidad a toxoplasma por la capacidad emprendedora. Los hombres infectados con toxoplasma son también mucho más emprendedores. Es muy interesante leer, por si alguien tiene tiempo y puede hacerlo, los estudios que se han hecho donde se implica a toxoplasma como uno de los factores que ha influido en la cultura, en las costumbres, en la ideología de los pueblos. Estos estudios fueron iniciados por Lafferty, otro hombre muy simpático y muy pringado en el tema de toxoplasmosis, y estudió pues haciendo factores de corrección, estudiando religiones, historias y tal. Los países todos son muy diferentes de otros. Llegó a encontrar determinadas correlaciones entre el porcentaje de posibilidad a toxoplasma y las normas que rigen el funcionamiento de determinadas sociedades y países. Un punto importante que también se ha descartado, podemos ver esta chica que tiene el trapo verde en la cabeza, o la de la izquierda también, o cualquiera de esos muchachos, las personas infectadas con toxoplasma son más simétricas y consiguientemente más atractivas, según se dice. Los hombres infectados con toxoplasma tienen más testosterona, pueden ser más altos y subsiguientemente también más atractivos. Como aquí únicamente se hace diagnóstico a las enfermedades, a las embarazadas, realmente no sabemos quién está infectado y quién no está infectada. Otro punto ya con un pelín menos de gracia es la asociación de la posibilidad a toxoplasma con el suicidio femenino por métodos violentos. Y aquí es curioso porque se ha visto que cuanto más alto es el grado de infección de esa mujer, más probabilidades hay de que lleve a cabo ese suicidio por métodos violentos. Otra cosa asociada es lo que se llama el trastorno explosivo intermitente, que los psiquiatras lo deben conocer muy bien. Trastorno explosivo intermitente es una tentación que nos da a veces a las personas normales de coger el portátil, tirarlo por la ventana, estrellarlo, vete por ahí, cuando algo no nos sale como queríamos, ¿no? Entonces es un ataque de furia súbito que le da a una persona, la prende con un objeto o con cualquier otra cosa y luego se avergüenza y se arrepiente de lo que le ha sucedido.
Y luego tenemos ya la asociación más evidente, la un poquitín más trágica, que es la asociación de toxoplasma con la esquizofrenia. Esto se ha discutido y debatido mucho, pero hay trabajos que no dejan lugar a dudas. Y quizá el más importante y el que ha dado lugar a que esto se estudie en muchos otros países ha sido el publicado por la Universidad Johns Hopkins, como sabéis que es la que más premios Nobel acumula, relativo a este tema. Ya en los años 50, y aquí en España, en el psiquiátrico de Cienpozuelos, hubo un señor que publicó un trabajo asociando mayores tasas de toxoplasmosis en los internados que tenían esquizofrenia. Y también en los años 50 esto se estudió en Checoslovaquia. Y luego se olvidó, como todo, se olvidó completamente. Y se volvió a retomar a partir del año 2000, en que surgió el primer trabajo de este tipo, y ya cobró mucha fuerza en el 2007, porque la Universidad Johns Hopkins lo que hizo fue un estudio utilizando bancos de sueros, tanto de California como de Dinamarca, donde se habían almacenado a partir en California de 1958 y en Dinamarca del 81, se habían almacenado el suero de la madre y el suero del bebé recién nacido. Entonces se podía ver perfectamente qué madre era toxopositivo, el niño había contraído la toxoplasmosis congénita y como ya habían pasado muchos años desde entonces hasta el año 2006, ver si ese chaval o chico o chica que había nacido con toxoplasmosis congénita había desarrollado algún trastorno mental. Sí, se dio esa circunstancia, se disponía de esa posibilidad. Y ese trabajo de la Universidad Johns Hopkins no dejó lugar a dudas de que toxoplasma es uno de los patógenos que pueden influir en eso que llamamos esquizofrenia o cerebro partido, que sería la etimología del griego. Se suele manejar un ejemplo de cuál puede ser la evolución de un paciente con un problema de este tipo, utilizando el pintor inglés Louis Wine. Entre 1860 y 1939 murió este pintor que pintaba gatos victorianos y todavía circulan sus imágenes en los textos infantiles y en las postales. O sea, a lo mejor los gatos sentados con esos horribles sombreros que llevan los ingleses, tomando el té en unas tazas buenísimas y tal. O sea, eran dibujos preciosos. Como se especializó en pintar gatos vestidos de personas y actuando como personas, pues empezó a tener gatos en su casa y llegó a tener hasta 20. No tenía esposa, creo que vivía con su hermano. Y entonces él fue evolucionando desde más o menos este gatito lindo que veis aquí a la izquierda, pues esta es la evolución de sus dibujos hasta llegar a una fase en la que ya estaba totalmente con un grave trastorno mental. Se han hecho muchos trabajos a partir del que he dicho del año 2007 de la Universidad Johns Hopkins. En muchos se han obtenido resultados dispares, resultados que no concuerdan de unos países, de unos lugares a otros. Ahí se usan diferentes técnicas de diagnóstico para diagnosticar la toxoplasmosis. Generalmente se desconoce el tiempo que esa persona lleva infectada, cuál es su grado de infección, y luego hay otro punto importante que va a tratar TAI, y es cuántos toxoplasmas hay dispersos por el mundo. Sí, un tema que se suele olvidar. Un tema que se suele olvidar al hablar de toxoplasma y comportamiento es que existen muchos toxoplasmas. Existen muchas cepas de toxoplasma y se pueden catalogar en genotipos. Y hay algunos genotipos que tienen un impacto enorme en la salud y el comportamiento de los roedores, mientras que otros tienen muy poquito. En el hemisferio norte son 3 los genotipos principales, y se llaman así, 1, 2 y 3. Y es el genotipo 1 el que tiene un impacto mayor en roedores, tanto en salud como en comportamiento, y es el que encontramos también más comúnmente en los seres humanos de estos países del norte. Pero en el hemisferio sur existen muchísimos genotipos de los que no sabemos prácticamente nada. Y en los estudios de comportamiento con humanos, normalmente es imposible determinar qué genotipo es el que se está estudiando. Pues habría que abrir al paciente y extraer esos quistes. Y es que toxoplasma es un recordatorio de lo poco que sabemos, de lo inmersos que estamos en el ciclo de vida de otros organismos y de cómo nuestro comportamiento es el resultado de las interacciones, de los conflictos y la colaboración entre las células que nos conforman y nos habitan. Toxoplasma es solo un pequeño organismo que forma parte de muchos de nosotros a nivel individual y probablemente de todos nosotros a nivel cultural. Y es también un recordatorio de la enorme importancia de los parásitos, porque
Nada tiene sentido en evolución si no es a la luz de los parásitos. Gracias. Ay,